Mientras la hermana leía el texto aquí en Marcos 4, del 35 al 41, yo cerraba mis ojos y me iba imaginando la historia. Y me iba imaginando cómo iba sucediendo todo, cómo Jesús dormía allí, ¿cierto? En la barca, cómo los discípulos tienen que haber estado desesperados, hombres de mar, hombres que conocían el mar, que era su profesión, ¿cierto? Asustados. Y me imaginaba la historia. Vamos a leer de nuevo Marcos 4, versículos del 35 al 41, y estamos en aprendiendo los jueves, ¿cierto?, de Jesús, conocer a Jesús, ¿cierto? Esa es la temática de los estudios de los días jueves, que nosotros podamos acercarnos a Jesús, conocer a Jesús tal cual es. Y el título de hoy del mensaje de hoy es Aprender a confiar en Jesús. Dice el texto: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Perdón, hermano. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Entonces el tema de hoy, hermanos, es que nosotros podamos aprender a confiar en Jesús en medio de las tormentas de la vida. Porque todos atravesamos o hemos atravesado, o tal vez estemos atravesando, ¿cierto?, problemas, tormentas, ¿cierto?, yendo al texto, ¿cierto?, que habla de la tormenta. Todos podemos estar atravesando tormentas, ya sean enfermedades, dificultades económicas, problemas matrimoniales, conflictos familiares, incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué irá a pasar acá? O pérdidas, ¿cierto? Y muchas veces sabemos que Jesús está con nosotros, pero aún así el miedo domina muchas veces nuestro corazón. Sabemos que Jesús está presente, pero el miedo, ¿cierto?, la incertidumbre muchas veces puede llegar a dominar nuestro corazón, ¿no? Y en este pasaje, ¿cierto?, encontramos aquí a los discípulos, hombres, como les decía al comienzo, de experiencia de mar. Hombres que eran pescadores, ¿cierto? Toda su vida, desde pequeños, fueron hombres de mar. Era su profesión, ser pescadores, conocían el mar, muchas veces habían estado a lo mejor en otras tormentas, en otros oleajes difíciles, ¿cierto? Pero ellos estaban aterrorizados por esta tormenta que estaba sucediendo allí. ¿Ah? Aunque Jesús estaba en la barca, ellos dudaron. Y el contexto del pasaje es este, ¿cierto? Jesús había pasado todo el día enseñando. Si usted lee el versículo, el capítulo 4 completo, o un poco antes también, Jesús había estado todo el día enseñando, ¿cierto?, a las multitudes, a la gente que le seguía, sobre el reino de Dios, ¿cierto?, de que el reino de Dios se había acercado. Y al caer la noche, Él dice: pasemos al otro lado, empieza diciendo el texto, ¿cierto? No era una sugerencia de Jesús, era una decisión del Señor Jesús, era una orden que le daba a los discípulos. Dice: pasemos, dice el texto, al otro lado, ¿cierto? Era una decisión del Señor. Entonces, cuando vemos el texto, esto significa que antes de comenzar la tormenta, ya el Señor sabía lo que iba a suceder.
Él es soberano, Él conoce todo, ¿cierto? Él es omnisciente, omnipresente, Él conoce todo. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso le dice, pasemos del otro lado, porque Él le iba a dar una lección a sus discípulos, a los apóstoles que estaban allí en la barca. La primera enseñanza que vemos aquí, ¿cierto? Es que la voluntad de Dios, lo primero que aprendemos aquí en el texto es que la voluntad de Dios, amado hermano, no nos libra de las tormentas. La voluntad de Dios no nos libra de las angustias. Porque la voluntad de Dios puede ser la tormenta o la angustia en tu vida. ¿Ah? Muchas veces creemos que si obedecemos al Señor, todo será más fácil. A veces pensamos así, pero la Biblia nunca enseña eso. Al contrario, seguir a Cristo, amado hermano, implica confiar en Él, incluso cuando el camino se vuelve demasiado difícil. Y a veces cuando más confiamos en el Señor, parece que más problemas llegan a nuestra vida. Jesús nos guía aun cuando el camino parece peligroso iba a decir. Aunque el camino parezca peligroso, hermano, Jesús nos guía aún en medio de esa situación. Y el versículo 35, como dije recién, decía, pasemos al otro lado. O sea, la presencia de dificultades no significa la ausencia de la voluntad de Dios. O sea, si yo estoy pasando dificultades, me explico mejor. Si yo estoy pasando una tormenta en mi vida, no significa que la ausencia de la voluntad de Dios en mi vida. Jesús, siempre digo esto, en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Él decía que estaba, cuando oraba ahí, decía que estaba angustiado hasta la muerte. Él estaba angustiado, sudaba gotas de sangre. Y a pesar de esa angustia, él sabía que estaba en medio de la voluntad de Dios. Entonces, la presencia de dificultades no significa, amado hermano, la ausencia de la voluntad de Dios. En medio de la tormenta debemos saber que estamos en medio de la voluntad de Dios. Y los discípulos aquí estaban exactamente donde Jesús quería que estuvieran. Jesús quería que ellos estuvieran allí. La tormenta no fue consecuencia de desobediencia. Porque ellos obedecieron. Pasemos al otro lado, le dice el Señor Jesús, y ellos obedecieron. Fue parte entonces todo esto de un proceso de aprendizaje que el Señor tenía para ellos y que también cada día tiene para nosotros en medio de la tormenta. Muchas veces preguntamos, y esto también siempre lo digo, ¿por qué me sucede esto si estoy sirviendo al Señor? Señor, ¿cuántas veces te he servido? Todo lo que he hecho, Señor, ¿por qué permites que pase todo esto? La respuesta puede ser porque Dios también forma nuestra fe por medio de las pruebas. Forma nuestro carácter por medio de las pruebas. Forma nuestra manera de ser a la imagen de Él por medio de las pruebas. Las tormentas revelan dónde está puesta nuestra confianza, hermano. Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, es donde revela realmente dónde nosotros tenemos puesta nuestra confianza. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento. O sea, una tormenta realmente grande. Realmente grande. El texto dice que las olas, llenaban la barca. O sea, la barca se estaba llenando de agua. Había un peligro real. Había un peligro evidente. Había realmente un peligro. Y la Biblia aquí no minimiza el problema. No era imaginación. Era algo real que estaban pasando los apóstoles allí en medio de la tormenta. ¿Qué nos enseña esto?
La fe, hermano, no consiste en negar la realidad que estamos viviendo. No consiste en negar la realidad. La fe reconoce la dificultad. La fe reconoce la dificultad, pero mira a Cristo por encima de la dificultad. Los discípulos miraban las olas. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Permanecía tranquilo. Dice la palabra que él estaba muy cansado y se durmió allí en la barca, en el cabezal, en un pedazo de madera. Jesús permanecía tranquilo. Eso es lo que dice el texto. ¿Ah? Y nuestra reacción, amado hermano, ante las crisis revela mucho acerca de nuestra confianza. Cómo reaccionamos ante una crisis revela mucho acerca de nuestra fe. Cuando todo está tranquilo, es fácil decir que creemos, que confiamos, ¿cierto? La verdadera fe aparece cuando llega la tormenta, hermano. Cuando llegan los problemas, cuando les llegan las dificultades. Allí es donde se revela nuestra verdadera fe. Y Jesús permanece en control aun cuando parece guardar silencio. Él tiene el control de todo. El versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ay, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagine la historia. Ellos estaban asustados. O sea, yo creo que no fueron donde Jesús a decirle, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? No. Imagina una persona desesperada. Desesperada. Maestro, ¿no ves que vamos a morir? ¿No es que perecemos? Estaban asustados. Por eso cuando le digo, cuando lea una historia, cierre los ojos e imagine. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa, maestro, que nos vayamos a ahogar? ¿No te importa que nos estemos hundiendo, que la barca está llena de agua? ¿No te importa eso? Ellos dudaron del cuidado de Jesús. Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos interpretaron su silencio como desinterés hacia ellos. Como que el Señor no estaba, como dice uno, no estaba ni ahí con ellos. ¿No te das cuenta, Señor, que estamos muriendo? Así lo interpretaron ellos, por la forma en que despertaron al Maestro. Ellos dudaron del cuidado de Jesús. No cuestionaron solamente su poder, cuestionaron su amor, cuestionaron su cuidado, cuestionaron su soberanía, cuestionaron su control sobre todas las cosas. Y muchas veces nosotros, y me incluyo, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, hermano. Oramos, esperamos. Y cuando Dios no responde inmediatamente a nuestra petición, pensamos que a lo mejor nos abandonó o pensamos que no escucha. Pensamos que duerme. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios, hermano. No se olvide de eso. El silencio de Dios no significa ausencia de su presencia en nuestras vidas. Jesús seguía allí en la barca. El temor crece cuando olvidamos, o el temor crece mucho más cuando nos olvidamos quién está con nosotros en la barca. El versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Yo lo que veo aquí una tranquilidad de parte del Señor. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me imagino que lo despertaron, lo movieron y el Señor se despertó. Calla, enmudece. Y como una taza de leche. Todo tranquilo. Y esto es maravilloso. Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. Al mar, ¿cierto? Podría haberle dicho a los apóstoles eso también. Calla, enmudece. Confía.
pero lo dijo al mar. Calla, enmudece. O sea, quédate quieto, calma, silencio, cálmate. Instantáneamente, dice la Escritura, hubo grande bonanza. No hay nada, hermano, nada, pero absolutamente nada que no obedezca cuando el Señor da una orden. Nada, nada. Su creación, todo obedece a una orden del Señor. Dios dijo y se hizo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y la luz fue. El Señor dijo a los leones que cierren la boca y no le hicieran nada a Daniel. Y los leones, tranquilitos. Cuando el Señor da una orden, todos obedecen. Le ordenó a las llamas en el horno de fuego que no quemaran a los amigos de Daniel. Y dice la Escritura que ellos salieron del horno con ni siquiera olor a humo. Porque cuando Dios da una orden, amado hermano, todos obedecen. La naturaleza obedece la orden del Señor. Todos. El otro día leí una historia donde una mujer contaba que una mujer cristiana en una radio evangélica pidió una ayuda, que estaba pasando una necesidad, pero que ella confiaba en Dios, que Dios le iba a proveer. Y estaba escuchando, justo por casualidad, escuchó un hombre rico, millonario, muy millonario, ateo, que no creía en Dios para nada, y le dijo a su secretaria, compra la mayor cantidad de cosas, de abarrotes, llévale dinero y todo, a esta señora, y dile, cuando te pregunte quién se lo envió, dile que se lo envió el diablo. Y esta secretaria hizo todo lo que su jefe multimillonario le pidió. Y se lo llevó a la mujer. Le llevó todo. Y la mujer daba gloria a Dios y gracias a Dios. Y la secretaria le dice, señora, ¿y usted no va a preguntar quién le envió esto? No me interesa saberlo, le dijo ella. Porque cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Y es así. Cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Dios dijo, calla, enmudece, y todo quedó en silencio. Dios muestra autoridad absoluta, hermano. Él tiene la autoridad de todo, autoridad sobre todo, sobre el viento, sobre el mar, sobre la naturaleza, sobre el caos. Él tiene autoridad. Lo que para los discípulos, aquí vemos en la historia, era imposible, para Cristo fue una simple palabra: calla, enmudece. El mismo Cristo que gobierna en el universo también gobierna nuestras circunstancias, nuestros problemas. Nada escapa de su mano, nada escapa de su autoridad, hermano, nada, nada. La raíz del problema entonces era la falta de fe. El versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los retó. Qué gran pregunta para nosotros también hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen miedo? Tantos años conmigo en el ministerio. ¿Todavía no tienen fe?, dice el Señor. ¿Por qué estáis así amedrentados? Es interesante que Jesús no retó a la tormenta, primero la tormenta, sino que dijo solamente calma, ¿cierto? Enmudece, calla. Lo que hizo fue confrontar el corazón de los discípulos que estaban en la barca. Ellos habían visto los milagros del Señor. Hermano, la fe bíblica no es optimismo, no es positivismo. La fe bíblica no es un pensamiento positivo. La fe bíblica tiene un objeto.
Y ese objeto tiene 10 letras. Jesucristo. Ese es el objeto de la fe bíblica. Él es el objeto, hermano, de nuestra fe siempre, 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 en todo. Confiamos en Él porque Él es digno de confianza, hermano. Por eso confiamos en Él. No porque las circunstancias desaparezcan o se mejoren. Confiamos en Él porque Él es digno de confianza. Sabemos que la salvación es por medio de la fe. Y la vida cristiana también debe vivirse por fe. Por fe. Sin fe, dice el libro de Hebreos, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Entonces las tormentas tienen un propósito de revelar primero nuestra fe y de revelar quién es Jesús. Y el último versículo, 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Después del milagro dijeron sorprendidos, anonadados, con gran reverencia. Cuando dice temieron con gran temor, es reverencia al Señor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, ¿usted se ha preguntado eso? ¿Quién es este Jesús? Él es Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Rey de Reyes, Príncipe de paz, Cordero de Dios, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida verdadera, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el León de Judá, la roca firme, el Santo de Dios, el Maestro de maestros. Él es guía, Él es amor, Él es compasión, Él es justicia, Él es perdón, Él es el compañero en momentos de dolor y soledad. Él es nuestra única esperanza, Él es la vida eterna, es el ejemplo de servicio y de humildad. Él es suficiente. Hermano, no necesitamos nada más, nada más. Ese era el propósito principal de esta historia del milagro. No solamente calmar el mar, sino mostrar la identidad de Cristo, su poder, su soberanía, su autoridad. Cada prueba, hermano, cada tormenta bien enfrentada nos ayuda a conocer mejor al Señor. Cada prueba. Las tormentas pueden convertirse, hermano, en aulas, en salones gigantes donde aprendemos cada vez más de Jesús. Concluyo con esto. Los discípulos pensaban que el problema era la tormenta. Jesús mostró que el verdadero problema era su poca fe. Las tormentas seguirán llegando, pero ninguna de ellas, amado hermano, es más grande que el Señor que va en nuestra barca. Ninguna tormenta, ninguna prueba, ninguna de dificultades es más grande que el Señor que va en nuestra barca, hermano. Confiar en Jesús no significa que no enfrentaremos dificultades. Significa creer que Él está presente. Significa creer que Él tiene el control y cumplirá su propósito aún en medio del viento y de las olas. Él va a cumplir su propósito. La paz no proviene de un mar sin tormentas, sino de la certeza de que Jesús está en la barca con nosotros. Siempre. Les desafío para esta semana, para estos días. Identifique su tormenta. Identifique su dificultad. La dificultad que usted está enfrentando. Lo que tal vez no le deja dormir. Ore específicamente por ello y medite en ello, pidiéndole, cierto, al Señor que fortalezca nuestra fe para descansar en su poder, para descansar en su soberanía, para descansar en su autoridad, para descansar en su presencia. Más que a lo mejor
esperar un cambio inmediato, poder conocer más a nuestro Señor. Que ese es el propósito de su palabra. Que podamos conocerlo cada día más. Termino con esta frase que ya leí. La paz no proviene de un mar sin tormentas, sino de la certeza de que Jesús está en la barca con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, muchas veces por nuestra falta de fe. Dios bendito, perdón porque en medio de las tormentas nos preocupamos más del viento y de las olas que de esperar en ti. Señor, ayúdanos a confiar 100% en ti. Aunque el laberinto, aunque el pasillo se vea muy oscuro, tú eres la luz del mundo, dice tu palabra. Y tu palabra también es la lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos a abrazar esa palabra. Ayúdanos a abrazar esas promesas, Señor, y a confiar solamente en ti. Todos tenemos algo en nuestro corazón, algo que nos aqueja. Como decía Pablo, un aguijón en la carne. Todos tenemos algún aguijón. Dios bendito, y te ruego, Señor, que tu amor, que tu cuidado, que tu presencia, que tu soberanía, que tu autoridad estén presentes siempre en nuestras vidas. Que no sea por nuestros medios, sino que sea por tu soberanía, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, aunque sea, Señor, dura. Que jamás olvidemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no la entendamos, hay muchas cosas que no entendemos, Señor, pero sabemos que algún día cuando estemos en tu presencia, veremos todo de manera más clara. Y gracias por eso. Esa es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.